Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con el estudio del libro de Éxodo. En esta ocasión nos corresponde meditar en el capítulo 7 a partir de los versículos 14 al final y capítulo 8 del mismo libro hasta el versículo 15, en donde vamos a ver las dos primeras plagas en Egipto. Versículo 14 inicia la palabra del Señor diciendo: Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está agravado, que no quiere dejar ir a mi pueblo. ¿Por qué el corazón de Faraón se había agravado? ¿Por qué el corazón de Faraón estaba endurecido? Lo podemos encontrar en el versículo 3 del capítulo número 7 de Éxodo. Dice de la siguiente manera: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. El propósito de Dios para la tierra de Egipto era que vieran sus maravillas, multiplicar las señales que él hacía y que dejaran todas esas cosas abominables que ellos acostumbraban. Egipto, una potencia mundial en aquel entonces, era la cuna de la idolatría. Se registran a más de 56 dioses principales que tenían ellos, entre los cuales estaba el sol que alumbraba a esta nación. Era el río también, una de sus deidades principales a las que ellos le rendían culto y tenían en supremacía. Tenían también a las ranas como dioses, a los peces, a un toro blanco que decían que era su dios encarnado, a las serpientes y así infinidad de dioses que no vale la pena ni mencionar sus nombres. Pero Dios dice: yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar en esa tierra idólatra, en esa tierra pagana, mis señales y mis maravillas. La palabra de Dios, hermanos, nos da explicación en Romanos 2, del 21 al 25, cómo el hombre en su necedad, el hombre en la dureza de corazón, dice no conocer a Dios. Versículo 21 de Romanos 2, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. El corazón de Faraón fue endurecido, fue entenebrecido, porque aunque él había visto en el mismo capítulo todo lo que había hecho Dios a través de Moisés, él cada vez endurecía su corazón, como lo vamos a ver en las siguientes plagas. 10 veces endureció Faraón su corazón, 10 plagas les mandó Dios a este pueblo de Egipto. Diciéndose ser sabios, era la cuna también de la sabiduría, ellos se hicieron fatuos. Trocaron, es decir, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre incorruptible. Conocemos nosotros las imágenes que mezclaban partes de humano y partes de animal y las adoraban, y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes. Por tanto, por lo cual dice la Biblia, también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Este era el motivo por el cual Dios traía a la tierra de Egipto estas plagas. Moisés a sus 80 años y Aarón a sus 83 van a Egipto, van a Faraón y le dicen: dice Dios, deja salir a mi pueblo. Pero Faraón, con su corazón duro, a pesar de haber visto cómo
La vara de Moisés se había convertido en una serpiente. Los encantadores hicieron lo mismo, trataron de imitar las cosas que Dios hacía, los milagros que Dios hizo una y otra vez en las plagas que siguen. Y el corazón de Faraón seguía endurecido. Esta negativa de Faraón, de su pueblo, de los encantadores, de los sabios, hizo traer el juicio de Dios a sus vidas. Dios es justo y paga a cada uno conforme a su obra. Vamos a ver la primer plaga que inicia en el versículo número 15. Dice el versículo 15, ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale a las aguas, y tú ponte a la orilla del río delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. ¿Por qué dice muy de mañana? Dice temprano. Ve temprano porque él sale a las aguas, él sale a disfrutar, sale a bañarse, a deleitarse, a estar tranquilo. Pero en esas aguas en donde él va a deleitarse, esas mismas aguas van a traer muerte para él. Él era autor de muchas muertes. Su comodidad en el río se vería afectada por la presencia de Aarón y de Moisés, quienes les anunciaban, quienes le advertían el juicio de Dios. Versículo 16 dice, deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Esta es una advertencia. En Éxodo 5:2 Faraón decía, ¿quién es Jehová? ¿Quién es él para que yo oiga su voz? Versículo 17, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová, yo heriré con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Él heriría a su Dios, el río. Este es un juicio contra el río que ellos tenían como Dios. No era la primera vez que se iba a convertir o que se iba a ver como sangre el río. Tiempo antes, los niños de los hebreos eran depositados en el río y los cocodrilos literalmente los despedazaban. La sangre del pueblo de Dios, de los hijos del pueblo de Dios, estaba en el río y el río se teñía de sangre. La sangre derramada, hermanos, clama a Dios. Génesis 4:10 dice que la sangre de Abel clamaba desde la tierra. Dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, y pedía justicia. En Apocalipsis 6:10 dice, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Este derramamiento de sangre inocente requería el juicio, requería la intervención de Dios. Él iba a disfrutar las aguas, pero las mismas aguas le iban a traer muerte. Ese río al cual ellos adoraban, el cual hacía fértil a Egipto, el cual daba cosechas, daba vida, daba peces, daba comida, ahora se convertiría en un hedor de muerte. Pero nosotros podemos decir, pues eso pasó antes, en Génesis, el Nilo convertido en sangre. Decimos nosotros, bueno, en Apocalipsis también se nos hace una advertencia. Apocalipsis 16:13 nos dice de la siguiente manera, que al final de la gran tribulación dice que va a convertirse el mar en sangre, dice, y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Podemos decir, no nos preocupa lo que pasó en Egipto, no nos preocupa lo que va a acontecer en el futuro. Pero ¿qué pasa, hermanos, en el presente? En nuestra actualidad, la sangre de la humanidad, las manos de la humanidad están convertidas, están llenas en sangre. Hay asesinatos, hay abortos de personas inocentes y Dios está escuchando la sangre de cada uno de ellos y pide y clama justicia. Faraón edificó a Egipto, a esa potencia basada en la sangre, en la opresión, en el yugo, en la esclavitud. Hoy en día también
Los gobiernos mundiales en eso basan sus potencias, en egoísmo, en corrupción, en engaño, en sangre. Vamos a continuar con el versículo 20. Dice, Moisés y Aarón hicieron como Jehová había mandado. Alzando la vara, hirió las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Versículo 22 nos dice, y los encantadores de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová había dicho. Versículo 23, Faraón, ¿qué hizo? Se fue a su casa y no puso su corazón aún en esto. La solución que tuvieron los egipcios fue hacer pozos alrededor del río, y Dios en su bondad les permitió extraer agua para beber. Cumpliéronse 7 días después de que esto pasó. 7 días, un periodo de tiempo en el que Faraón no meditó en sus obras, ni el pueblo egipcio tampoco lo hizo, y los encantadores seguían engañando al pueblo egipcio y mostraban resistencia a Moisés. Continuamos con la segunda plaga, capítulo 8, versículo 1. Dice entonces, después de estos 7 días, dijo Jehová a Moisés, entra a Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirvan, y si no quieres dejarlos ir, he aquí yo heriré con ranas todos tus términos, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa y en la cámara de tu cama y sobre tu cama y en las casas de tus siervos y en tu pueblo y en tus hornos y en tus artesas. Las artesas eran recipientes de madera utilizados para amasar el pan. Las ranas que saldrían del río inundarían todo. El río criará ranas. Las ranas era una deidad egipcia. Eket se llamaba aquella deidad. Era un símbolo de vida, de origen, y tenían buena suerte. Hasta la fecha muchas personas tienen o coleccionan ranas de diferente material con este objeto, atraer la buena suerte. Pero en la Biblia las ranas simbolizan otra cosa, simbolizan impureza, tanto física, en este caso sexualmente, como espiritualmente. Es algo impuro. Apocalipsis 16 nos narra de unos espíritus inmundos que tenían forma de ranas. ¿Cuál es la enseñanza que tiene esta plaga? Bueno, lo que te agrada, en lo que tú te deleitas, lo que te da satisfacción. En este caso, como a Faraón le daba satisfacción el río, y ahí se iba él a obtener esta tranquilidad, esta quietud. Lo que te agrada, que te aparta de Dios, que te hace creer que eres autosuficiente, se convertirá en una molestia y en un fastidio. Estas ranas salieron del río y fueron a la tierra de Egipto y fueron a todos los lugares. Dice el versículo 6 que Aarón obedeció a Dios, extendió su mano sobre las aguas de Egipto, subieron las ranas y cubrieron la tierra de Egipto. Versículo 7, los encantadores hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir las ranas sobre la tierra de Egipto. Versículo 8, Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová, que quite las ranas de mí, de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que sacrifique a Jehová. No dijo él, oren por mí para que Dios perdone mis pecados, estamos arrepentidos de tantas muertes, estamos arrepentidos de la opresión. Él se había olvidado que había basado todo su poderío en lo que Dios había hecho por mano de José. Ellos estaban en 7 años de hambre y Dios a través de José los sustentó, allegó granos en los
multiplicó el ganado, vendió, compró, hizo todas las cosas para que Egipto fuera una potencia mundial. Sin embargo, Faraón dijo: ¿quién es Dios? ¿Quién es Jehová? Yo ni lo conozco. Él aparentaba no saber y estaba desinteresado en conocer a Dios. Endurecía cada vez más su corazón. Versículo 9: y dijo Moisés a Faraón: gloriate sobre mí, ¿cuándo oraré por ti y por tus siervos y por tu pueblo para que estas ranas sean quitadas? Y él dijo: mañana. Hubiera dicho hoy mismo. Sin embargo, él dijo: mañana. Finalmente, Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios, y las ranas se irán de ti. Finalmente las ranas murieron, y ellos recogieron las ranas muertas de las casas, de los cortijos, de los campos, las juntaron en montones y apestaba la tierra. Después del hedor de la sangre, de todos los recipientes, de las cisternas, de los ríos, de los estanques, de todo lugar donde había aguas, había ese hedor a sangre, el hedor de las ranas muertas. Sin embargo, versículo 15, viendo Faraón que le habían dado reposo, agravó su corazón y no los escuchó como Jehová había dicho. Estos encantadores habían imitado las cosas que Dios hacía. Sus nombres están escritos en 2 a Timoteo. Ellos se llamaban Janes y Jambres. Ellos resistieron a Moisés, eran corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe. Ellos hicieron todo lo que pudieron para imitar el poder de Dios. ¿Qué podemos nosotros aprender? ¿Cómo podemos nosotros concluir al ver estas dos plagas? Vamos a ir a Romanos capítulo número 2, de sus versículos 4 al 10. Dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dios nos muestra paciencia, Dios se muestra bondadoso para con nosotros, a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, de todas nuestras maldades. Dice el versículo 5, mas por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Faraón estaba recibiendo en su misma ciudad, Faraón estaba recibiendo en su mismo pueblo el juicio y el castigo que Dios estaba dando. Versículo 7 nos da una esperanza: mas a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira, tribulación e angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, mas gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien. Estimados hermanos, busquemos al Señor, hagamos bien, busquemos la gloria, busquemos la inmortalidad, busquemos a Jesucristo que nos da la vida eterna, obremos el bien para tener esa honra, esa gloria, esa paz que ni Faraón, ni sus encantadores, ni el pueblo de Egipto tuvo. Solo lo tuvo el pueblo de Dios, el pueblo que estaba confiando en el Señor y el pueblo que no endureció su corazón. Oremos. Padre Santo, ayúdanos a no endurecer nuestro corazón al escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Ayúdanos, Señor, a no ser reprobados en la fe. Ten misericordia de nosotros, Señor. Perdónanos por nuestra dureza de corazón y ablanda, Señor, nuestro corazón de tal manera que obedezcamos cuando tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza y por las promesas que tú tienes para todos aquellos, Señor, que te aceptan como su Señor y que te buscan. En el nombre de Cristo Jesús agradecemos tus bondades. Amén.